Onda Cero Podcast presenta Anglés, historia de una fuga, capítulo 4. Hay un canal, nos tiramos allí a nadar, iba agua fría y iba de corriente fuerte. Y nos tiramos y buceando, teníamos que ir atravesando así para salir, si no, no podíamos de la fuerza que tenía. Se ponía contra el agua. Descansaba un rato, se iba al puente, se tiraba, volvía, hasta que llegaba la subidita. Se tiraba donde nadie se tiraba, él se tiraba. Miedo a la muerte no lo tiene. Los barcos que llegan de noche, los cargueros, lo hacen con la marea alta. Tosh Lavery, sargento de la unidad subacuática de la Garda. La persona que le ayudó lo sabía. La marea alta le viene bien a todo el mundo. Cuando nadas, el mar te lleva a la costa. No te mete hacia adentro. Es el mejor momento porque cuando te aproximas ayuda a todos. Al barco, a la tripulación para atracar y a la persona que se escapa. No nadas a contracorriente, nadas con la corriente y simplemente llegas. Durante mi carrera he recuperado más de 2.000 o 3.000 cuerpos en el océano, en el puerto y en los muelles. En 2011, un arrastrero se hundió en West Cork el 11 de enero. En pleno invierno, un pescador resistió 1 hora y media y sobrevivió. Antonio Anglés quería sobrevivir. Estaba escapando con la adrenalina a tope. El frío no es un problema. Si tienes en la cabeza que quieres llegar, llegas. No hizo todo ese viaje para morir en el intento. Vino aquí para sobrevivir. Nadie sabe qué pasó. Pero lo que pienso es que al llegar al puerto de Dublín, se arriesga y se lanza al agua. Henry Foy, marinero. Pasando la bocana de los dos faros y entrando al puerto. Cuando estamos casi a punto de amarrar el barco, cuando el motor se para y apenas hay velocidad, en ese momento es cuando creo que salta. Si había alguna manera de descartar que Antonio Anglés llegó vivo a Dublín, pues claro, sería encontrar su cadáver. He publicado algunas listas de cuerpos sin identificar basadas en investigaciones propias. Nadie lo había hecho hasta ahora en Irlanda. Si los sumas todos, tienes unos 30 o 35 cuerpos anónimos, pero seguro que hay más. Barry Cummins, periodista especializado en desaparecidos. La mayoría de esos cuerpos proceden del mar. Los ha arrastrado la marea hasta la costa o fueron encontrados por barcos pesqueros, atrapados en las redes, también en el río Liffey. Si Antonio Anglés saltó a las aguas de Dublín y murió, es muy posible que su cuerpo haya sido encontrado en Irlanda. Así que creo que se puede cotejar el ADN de esos cadáveres con el de Antonio Anglés. Barry Cummins, es cierto que después de hablar con nosotros hizo suyo este misterio y se empeñó en encontrarlo entre los muertos. Pero ojo, porque Antonio Anglés pudo esperar a que el City of Plymouth llegara al muelle sur del puerto de Dublín, saltar a tierra y huir por el propio muelle. Cuando le abrieron la puerta, solo tuvo que bajar las escaleras, porque la mayoría de los marineros estaban al otro lado amarrando el barco. Eso es lo que debió suceder antes de que toda la tripulación saliera del barco. Ian Kirkland, maquinista del City of Plymouth. Ahora recuerdo que cuando estábamos amarrando en Dublín, me encontré una moneda de 200 escudos en la cubierta de popa, al lado de la puerta. Por haber registrado sus cosas,
sé que él tenía una moneda como esta. Declaraciones de Joe Hannigan, marinero del City of Plymouth. Se encontró una cuerda en la esquina del barco que daba al puerto. Las pertenencias del polizón también fueron encontradas al lado de la cuerda. Declaraciones de Stephen Farnes, primer oficial del City of Plymouth. Si Antonio Anglés se deslizó por una cuerda, por un cabo, y consiguió llegar hasta el muelle, como pues, han declarado algunos de los marineros, ¿cuál es la razón de que se encontrara un chaleco salvavidas del City of Plymouth en la playa que está justo al lado del puerto de Dublín? Pues la policía irlandesa, la Garda, tiene una explicación. Este chaleco es del City of Plymouth. Lo encontraron en la bahía de Dublín a la mañana siguiente de la llegada del barco al puerto. Lo han examinado nuestros especialistas y dicen que este salvavidas no ha sido utilizado. Declaración de un miembro de la policía irlandesa. Lo tiraron al agua seguramente como una estratagema para hacer creer que alguno se había lanzado al agua, pero no fue así. Todavía está inflado, como podéis ver. Siempre nos ha llamado la atención que nunca se interrogara por parte de la policía española a ninguno de los tripulantes del City of Plymouth. A finales de 1996, a la jueza que llevaba en ese momento el caso, se le pidió que investigara lo que ocurrió durante la travesía, pero se negó. Dijo que era inútil. En 2019, 26 años después, la unidad de fugitivos del Cuerpo Nacional de Policía nos pidió toda la información que habíamos obtenido en Reino Unido. Eso sirvió a la jueza para reabrir la investigación y solicitó que se volviera a interrogar a todos los marineros del City of Plymouth. Ahora ya es tarde, la policía llega tarde. Muchos de los tripulantes del City of Plymouth han fallecido, incluidos los 2 marineros que entrevistamos. Nunca podrán ser ya interrogados. El barco atracó cerca de Ringsend, que es un suburbio cerca del puerto de Dublín. Fui allí a mostrar la fotografía de Antonio Anglés. 30 años después, a lo mejor alguien lo podía reconocer. Hola, ¿qué tal? ¿Alguna vez habéis escuchado algo sobre un tío español que se metió en un barco y vino a Dublín? ¿No os acordáis? No. Pasó en 1993. No. ¿Seguro que no lo recordáis? Gracias, muchas gracias. Gracias. Estoy buscando a este hombre, un polizón del City. Su nombre es Antonio Anglés. Este es un barrio pequeño. Si era un fugitivo, sí, alguien aquí lo hubiera sí, sabido, porque todos se conocen. Todo el mundo está casado con todo el mundo. Tienes que tener cuidado con quién hablas, porque puede ser la hermana de alguien. Me imagino a un extranjero que llega a Dublín, que no habla inglés, que no se comunica fácilmente con la gente. Me pregunto cómo hizo para escaparse. Hola. ¿Alguna vez ha oído hablar de Antonio Anglés? Yo llevo aquí desde 2009, pero puedo preguntar. Preguntaré a los marineros mayores. Gracias. Mándame eso por correo. Estupendo. Y preguntaré si... Es justo lo que buscamos. Si alguien de la zona recuerda algo. Preguntaré por ahí. Genial. Bueno, muchas gracias. Adiós. Adiós. Ni siquiera me había dado cuenta de que era cura. Tenía 26 años. ¿En qué año ocurrió? En 1993. ¿Alguien reconoce a este hombre? No. ¿No? Ok, gracias. Y todavía no le han encontrado. ¿Es posible dejar esto Claro, aquí? lo puedo quedar. Gracias. Sin problema. Muchas gracias. No hay problema. Gracias. Gracias.